encargue de todas las tareas relacionadas con la tabla de símbolos, la inserción incluida. Como es evidente, el acceso a la tabla de símbolos debe ser eficiente, puesto que va a ser consultada y modificada frecuentemente durante la compilación. Por consiguiente, se suelen elegir tablas hash como base para implementar los entornos en los que se insertan los identificadores y valores asociados. Las operaciones de manipulación más comunes de la tabla de símbolos son búsqueda de entradas. Esta es una operación básica. Dado un lexema, se busca una ocurrencia suya en la estructura de la tabla de símbolos. Esta operación puede devolver el acceso a la entrada o bien un error, debido a que la entrada buscada no se está declarada en ese ámbito. Inserción de entradas. Cuando se inserta una entrada, hay que comprobar los posibles errores de duplicidad del lexema. Estos errores dependen de las características del lenguaje. Al crear una entrada se podría crear solo con el lexema o con más datos. Acceso a los atributos de la entrada. Una vez creada o localizada una entrada, se necesitará acceder a ella, tanto para modificar datos en la declaración como para consultarlos en la comprobación de tipos. Usos de la tabla de símbolos. La tabla de símbolos es usada por las distintas fases del compilador, y esta solo existe durante el proceso de compilación. Esto es muy importante recalcarlo, ya que esto quiere decir que la misma deja de existir en tiempo de ejecución. Los tipos disponibles en el lenguaje que se trabaja determinan el contenido de la tabla de símbolos. A continuación vemos que durante las fases de análisis y de síntesis de un compilador se accede a la tabla de símbolos para su consulta, búsqueda, actualización o eliminación. El uso de la tabla de símbolos. Al estar en tiempo de compilación, la tabla de símbolos es usada en declaraciones, ya que se consulta la tabla para impedir duplicación ilegal de nombres de símbolos. En las sentencias, la tabla es consultada para verificar los símbolos involucrados sean accesibles y se utilicen correctamente. Esto quiere decir que aquí se ejecuta una comprobación de tipos. Es acá donde el compilador analiza si a una variable declarada como entera se le está asignando o se está operando valores enteros. De lo contrario, si se están operando valores que no sean enteros como char o string, nos retornará un error. Existen dos conceptos fundamentales. Muchos dicen que se puede crear una sola tabla de símbolos o bien manejar varias tablas por ámbito. Veamos a continuación el manejo de una tabla por ámbito. Hay que asegurarse de que solo sean accesibles los nombres que cumplen las reglas. Para ello se crea una lista de ámbitos. Los ámbitos abiertos se encuentran situados en la lista de orden de apertura, con el cual surge un problema con el manejo de los ámbitos cerrados. En este caso hay que tener en cuenta el tipo de compilador, si este es de una pasada o de varias pasadas. Ahora bien, veamos el criterio del uso de una sola tabla de símbolos. En este caso, todos los identificadores de todos los ámbitos están en la misma tabla. Cada identificador lleva información sobre el ámbito al que pertenece. Un identificador puede aparecer varias veces, siempre que cada aparición lleve un número de ámbito diferente. Veamos acá las ventajas del uso de los dos criterios. Al usar una sola tabla de símbolos, la búsqueda es más eficiente y rápida, pero la actualización resulta más complicada. Al usar varias tablas por ámbito, en este caso la actualización resulta más conveniente, pero lo que se ve afectado es la búsqueda, ya que resulta ser menos eficiente. Aplicaciones de la tabla de símbolos. Al momento de aplicar la tabla de símbolos en la creación de un compilador, podemos hacerlo haciendo uso de diferentes tipos de tablas, tales como tablas no ordenadas, tablas ordenadas, tablas con árboles binarios, tablas con accesos directos o bien las tablas hash. Veamos las tablas no ordenadas. La inserción.
Esta se hace en el primer lugar vacío que se encuentre. La búsqueda es secuencial, elemento por elemento. Tablas ordenadas. Los elementos se ordenan con algún criterio. Ejemplo, se ordenan alfabéticamente, ascendentemente, etc. Su búsqueda se hace una búsqueda binaria o bien logarítmica. Las tablas en árbol binario. Como su nombre lo dice, estas usan árboles binarios. Se compara la clave K con la del elemento. Si es mayor, se va a la derecha. Si es menor, se va a la izquierda. El tiempo de búsqueda depende del orden de inserción de los elementos y solo es calculable si el árbol está equilibrado. Tablas de acceso directo. A cada clave se le asocia biunívocamente un elemento de la tabla mediante una función. En la búsqueda, dada una clave K, se halla el valor de esta y se obtiene el elemento. Las tablas hash o de entrada calculada. Este es el método más empleado. Se trata de transformar la clave, es decir, el lexema, en un índice de entrada, aplicándole una función hash. Es equivalente a una tabla de acceso directo, siempre y cuando no existan colisiones, es decir, dos valores iguales. A continuación, se dejan los enlaces tomados como referencia para la elaboración de este video tutorial. Muchas gracias por su atención.